Amigos, y hoy se celebra el Día Internacional de la Ataxia, también el Día Internacional de las Personas Sordas, el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. O sea, amigo, que hoy es un día donde se conmemoran los esfuerzos mundiales para combatir cierto tipo de enfermedades. También, amigo, la magistrada Miriam Germán advirtió a los fiscales que el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio internacional. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que estamos, amigos, en las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vaya a YouTube, activen la campanita de notificaciones suscribiéndose a nuestro canal para que reciban todo el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar. También en Instagram, Ricardo Perman, todo juntito. En Twitter, @consultapar. En Facebook, Consulta Participativa. Nuestra dirección electrónica, amigo, consultaparticipativa@gmail.com, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Contáctenos, hagan sus preguntas y sugerencias con respecto al contenido que de seguro le complaceremos. Amigos, y como siempre, agradecer a todos ustedes desde sus hogares y sus teléfonos móviles y sus equipos de recepción de señal que están con nosotros y nos sintonizan en día domingo a esta hora especial, día de familia, día del almuerzo. Y a los amigos allá en los mares, como siempre, agradecerles su sintonía y sus reportes. Nosotros, amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y hoy 25 de septiembre, último domingo de este mes, se celebra Lactasia, el Día Internacional de Lactasia, que es un trastorno que se caracteriza por la disminución en la capacidad de las personas en coordinar los movimientos. Se manifiesta mediante un temblor diverso en lugares del cuerpo mientras se realizan movimientos voluntarios. Esto hace que el afectado tenga problemas en mantener el equilibrio. Esta patología se presenta en edades tempranas, aunque puede aparecer tardíamente en adultos y adultos mayores. Amigos, el 60% de los casos de esta patología son hereditarios. Entre ellas, la lactasia de Friedreich, que se ha confirmado que es hereditaria. Esta lactasia de Friedreich se produce por una pérdida en la función del cerebelo o por alguna anomalía en las vías conductoras de los impulsos nerviosos hacia él. Sea cual sea el tipo de esta lactasia, es considerada una enfermedad de gravedad, ya que al ser neurodegenerativa incapacita a quienes la padecen. Los afectados mantienen intactas sus facultades mentales, pero sienten impotencia y ansiedad al ver disminuir su capacidad de habla y movilidad. Existe cura para algunos casos específicos,
que tienen que ver con deficiencias metabólicas, pero en línea general no se puede erradicar la enfermedad. Sin embargo, es posible ayudar a los pacientes que padecen esta enfermedad a recibir tratamientos adecuados para lograr una mejor calidad de vida. Amigo, y este último domingo de septiembre también se celebra el Día de las Personas Sordas. Con esta fecha se busca sensibilizar sobre las necesidades particulares de los sordos y la importancia de crear programas que permitan su inclusión dentro de todos los ámbitos de la sociedad e impulsar, amigos, la detección temprana de trastornos auditivos, especialmente la hipoacusia infantil, que se trata de deformación de los conductos auditivos debido a su falta de desarrollo en el infante. Los datos de sordera en el mundo dicen que existen alrededor de 456 millones de personas a nivel global que tienen algún tipo de problema auditivo. Y el 60% de todos los casos de sordera que existen se podrían haber prevenido si se hubiesen diagnosticado a tiempo. Para el año 2023, en España, por ejemplo, se calcula que habrá alrededor de 1.264.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Y 5 de cada 1.000 recién nacidos españoles presentan algún tipo de sordera de distinto grado. El 50% de los jóvenes entre los 12 y 35 años de edad están en riesgo de desarrollar algún tipo de pérdida de audición debido a estar expuesto continuamente a ruido alto en diferentes contextos. Se estima que para el año 2050, 1 de cada 10 personas tendrá algún tipo de discapacidad auditiva. Nos preguntamos y muchas personas cómo prevenir en el bebé temprano estos trastornos auditivos que se suelen asociar con razones genéticas y complicaciones durante el desarrollo del feto o problemas durante el parto. Amigos, existen riesgos de generar un trastorno auditivo en niños completamente sanos si no se toman las medidas preventivas adecuadas, como la de limpiar el oído superficialmente del bebé y no introducir nunca ningún tipo de plumilla o hisopo en su canal auditivo. No colocarle a los niños auriculares para que escuchen música o vean algún tipo de programa de televisión en sus tablets o PC. Y controlar, amigos, en la casa, en sentido general, en los ambientes familiares, el volumen de los sonidos para evitar que nuestros hijos se acostumbren a tonos altos de sonido. Estar pendiente, amigos, de la capacidad auditiva de nuestros hijos y del bebé para así poder detectar cualquier tipo de complicación justo a tiempo. Amigos, y hoy, domingo 25 de septiembre, también se celebra el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. Esta patología que se trata de una enfermedad rara de carácter hereditario
que degenera y destruye los batones de la retina que se encargan de percibir la luz que luego nuestro cerebro traducirá en imágenes. La retinosis pigmentaria evita que podamos apreciar los objetos a nuestro alrededor debido a la falta de fotorreceptores en nuestros ojos y posteriormente los conos del órgano de la visión puede llevar hacia una ceguera generalizada. Amigos, la Procuradora General de la República, doctora Miriam Germán Brito, advirtió este viernes a los fiscales que anuncian un posible paro de labores en demanda de mejores condiciones salariales y laborales que el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontaciones e intereses. La magistrada hizo llamado a los miembros de la directiva de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, ADOFIC, y de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom, durante una reunión que celebraron este viernes en uno de los salones de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Tras mi designación como Procuradora General de la República, he recibido el respeto y el apoyo de distintos poderes y órganos del Estado. Además, y de forma muy importante, he recibido el respaldo de la sociedad dominicana, el cual nos ha guiado en el tránsito por situaciones delicadas y demandantes, sostuvo la magistrada. Amigos, y hasta aquí nuestro comentario de este domingo de familia, 25 de septiembre, y les invitamos a nuestra consulta central donde estaremos hablando con la doctora Reina Maciel Bautista, cardióloga internista. Nos vemos en breve en nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, en esta consulta de hoy está con nosotros la doctora Reina Maciel Bautista, quien es cardiólogo internista. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora Reina Maciel Bautista. Ay, muchísimas gracias por la participación, doctor Ricardo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes pues un poquito de lo que pues yo me dedico, que es al área de la cardiología, en el área de la medicina. Así es, doctora, y queríamos consultar con usted, porque ciertamente las personas preguntan continuamente sobre las patologías, los padecimientos, los síntomas cardíacos. Hay tantas versiones y también tantos pensamientos equívocos de parte de las personas que padecen ciertas afecciones cardíacas, que tenemos la confianza en que usted los va a orientar con esas informaciones que solamente usted sabe dar con la calidad que lo hace, doctora. Para eso estamos, para orientar un poco más a la población y aclarar las dudas que tengan sobre lo que son las patologías cardíacas. Perfecto. Doctora, usted es cardiólogo internista, pero vamos a hablar antes que nada, doctora, ¿cuáles son las enfermedades, patologías que afectan al corazón? Mira, las enfermedades del corazón son muchas, aparte de que nosotros conocemos cotidianamente, son unas pocas, pero debemos recordar que las enfermedades cardiovasculares, es decir, todas aquellas enfermedades que afectan el corazón y el sistema cardiovascular, son la causa número 1 de muerte. Dentro de las enfermedades cardiovasculares que nosotros tenemos está la hipertensión, está el infarto agudo del miocardio, están las arritmias, están las enfermedades, las dislipidemias, que también son parte de lo que son las enfermedades cardiovasculares, están los trastornos hipertensivos del embarazo, están
la enfermedad vascular periférica y un sinnúmero de enfermedades que son de orígenes genéticos que nosotros la conocemos con menor población. Es decir, las personas conocen menos las enfermedades genéticas porque se ven en una población más limitada, pero esto no quiere decir que ellas no estén presentes y que las repercusiones de estas no sean graves sobre la salud cardiovascular. Doctora, de estas patologías que usted mencionó, de estas enfermedades cardíacas, tengo entendido que en la República Dominicana hay algunas que son más frecuentes por nuestros estilos de vida, nuestro clima y esas cosas. ¿Cuáles son las enfermedades cardíacas más comunes aquí en República Dominicana? La hipertensión arterial es la enfermedad más común en la República Dominicana. Nosotros tenemos una población, tanto en mujeres como en hombres, que corresponde a casi un 60% de la población mayor de 45 años es hipertensa. Y es que nosotros los dominicanos no somos personas que adoptamos estilos de vida que son saludables, diferente a otros países que nosotros vemos que tienen estilos de vida más saludables, sino que nosotros somos un país pobre y las condiciones de precariedad que conllevan a muchos estados pues cardiovasculares importantes. La obesidad está a la ley del día en este país. Nosotros vemos muchas personas obesas y la obesidad es una causa de hipertensión. Igual que los hábitos dietéticos, que nosotros no son tan saludables cuando lo comparamos en otros países. Nosotros tenemos un consumo de sal mayor que el de poblaciones que son más saludables y un consumo de grasa mayor. Todo eso nos ha llevado a que nosotros seamos más hipertensos. Aparte de que en nuestro país la primera causa de muerte, que también es una consecuencia de la hipertensión arterial, es el infarto agudo del miocardio. Y también tenemos muchos pacientes que como consecuencia de lo que es la enfermedad cardiovascular hipertensiva hacen lo que son insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Sí, doctora, y para allá vamos, porque tenemos muchas preguntas con relación al infarto masivo del miocardio. Pero vamos a comenzar, doctora. Dígame de las anginas de pecho. ¿Son comunes las anginas de pecho y cómo se manifiesta la angina de pecho? La angina de pecho es un dolor que le da como consecuencia de una disminución de lo que es el aporte sanguíneo al músculo cardíaco. Entonces, como hay una disminución de la sangre al músculo cardíaco, que es a través de las arterias coronarias, que son las que se encargan de llevar esos nutrientes a ese tejido para que ese tejido funcione como una bomba y pueda pues hacer todas las funciones requeridas. Cuando se limita ese consumo de oxígeno y se limita el aporte sanguíneo, viene lo que es la angina de pecho, que es un dolor torácico. Existen muchas causas de angina de pecho y la enfermedad aterosclerótica es la causa principal de angina de pecho. Hay pacientes que manifiestan un infarto agudo del miocardio con su dolor anginoso, que es lo normal que se manifieste en la mayoría de los casos, que tengan un dolor torácico, pero hay otra población que es minoritaria que manifiesta un infarto sin dolor torácico. Ahora bien, hay pacientes que luego de tener una cardiopatía isquémica, es decir, una enfermedad isquémica, que es una obstrucción de una de las arterias coronarias, quedan afectados por una angina de pecho porque el aporte de oxígeno y nutrientes de esa tubería pues se limitó. Y cada vez que hacen cierta actividad, pues entonces viene el dolor torácico. Eso es lo que nosotros llamamos los cardiólogos angina de pecho. Doctora, ¿es siempre la angina de pecho un aviso de infarto al miocardio? La angina sí, la angina es un aviso de que hay una enfermedad coronaria importante, aunque no todos los dolores de pecho son de tipo anginoso. Existen características específicas que a nosotros los cardiólogos nos ayudan a aclarar si ese dolor de pecho se trata de una condición cardíaca como un infarto agudo del miocardio y que ese dolor es anginoso, o sino que se trata de otra patología que no es precisamente cardíaca, que se puede manifestar también con dolor torácico. Pero el 80% de los pacientes que presentan dolor torácico de tipo anginoso, que es un dolor que es opresivo, es retroesternal, es un dolor que se puede irradiar al brazo izquierdo, que puede irradiarse
a la mandíbula, que incluso puede llegar al ombligo, que le puede dar con dolor en el estómago. Esas características que tiene un tiempo que va aumentando en el tiempo, que se intensifica con la actividad física, son pues pautas que nos ayudan a nosotros, nos orientan a los cardiólogos a saber de que ese dolor torácico probablemente sea anginoso y que sea por una obstrucción de una de las arterias que irriga el corazón. Pero el procedimiento para determinar con seguridad esto, ¿cuál es? ¿El ecocardiograma o el electrocardiograma? El electrocardiograma es la prueba diagnóstica que se le hace en primera instancia, inmediatamente a un paciente llega a la emergencia con un dolor de pecho, porque hay manifestaciones a nivel del electrocardiograma que nos orientan. Hay infarto agudo del miocardio que son con elevación del segmento ST, en el que hay una oclusión completa de una de esas arterias coronarias, es decir, la obstrucción donde no pasa nada de flujo, y hay otros que son sin elevación del ST, que hay una obstrucción que es parcial. Ahora bien, no todos los pacientes manifiestan de una vez cambios electrocardiográficos, pero a todos los pacientes se debe de hacer pues el electrocardiograma, porque de eso depende el tratamiento inmediato que se le dé al paciente. Los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio, que en el electrocardiograma se observa la elevación del segmento ST, esos pacientes tienen que ir necesariamente, inmediatamente a una sala de hemodinamia para poder permeabilizar esa arteria. Los pacientes que tienen infarto agudo sin elevación del segmento ST, entonces van a durar un poquito más de tiempo, le da más tiempo a que el médico vaya agilizando otras cosas. Pero el estudio Gold Standard que determina si un paciente tiene un infarto o no y que se debe de realizar en todo paciente que llegue a una emergencia con dolor de pecho, sea el paciente joven o viejo, son las troponinas, que son unos biomarcadores que se elevan en sangre cuando hay una afección miocárdica. Ese estudio debe realizarse sí o sí, independiente. Ese y el electrocardiograma son los que forman el abordaje inicial del paciente con dolor torácico. Doctora, ¿y cuándo entonces es preciso el eco? Luego de que ya se tiene un diagnóstico de imagen, o sea, ya se tiene un diagnóstico electrocardiográfico y el diagnóstico de las troponinas. Inmediatamente en las primeras 24 horas en este paciente se debe de realizar el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el infarto agudo del miocardio tiene manifestaciones específicas en el ecocardiograma que si se detectan a tiempo se pueden retrasar. Los pacientes hacen primero una disfunción, que es una disfunción diastólica. Entendemos que el corazón es como un globo lleno de agua, que para poder llenarse tiene que distenderse. Para poder vaciarse, pues se comprime. Así mismito es el corazón. Entonces, cuando existe una limitación en que ese globo se distienda para poderse llenar, esto nosotros lo llamamos disfunción diastólica. Y esta es la primera manifestación que nosotros tenemos en el ecocardiograma de estos pacientes. Doctora, ¿y las arritmias cardíacas? Las arritmias cardíacas también son parte importante de lo que es la manifestación de los infartos. Tenemos que los pacientes que se mueren en las primeras 24 horas luego de un infarto mueren de un evento arrítmico. Es decir, cuando un paciente se infarta, al haber una zona en el que se muere, pues esos miocitos o esas células crean un sustrato arrítmico, es decir, crean de que sean fácil de formar arritmias que sean potencialmente mortales. Entonces, si nosotros vemos que esos pacientes en las primeras 24 horas mueren, es de un evento arrítmico que generalmente es lo que nosotros llamamos fibrilación ventricular, que es una arritmia que es potencialmente mortal. Son pocos los pacientes que hacen una fibrilación ventricular y quedan vivos realmente, aunque existen otras causas de esta enfermedad arrítmica que es muy mortal. Doctora, la arritmia nada que ver con la bradicardia. ¿O tiene la bradicardia es que provoca la arritmia o la arritmia la bradicardia?
No, la bradicardia es un trastorno de ritmo, pero es diferente. ¿Por qué? Porque es un trastorno en el que los latidos del corazón son más lentos, o sea, van más lento, a una velocidad más lento, por eso son bradicardia. Entonces, las taquiarritmias son esas arritmias que vemos como taquicardia, como fibrilación auricular, taquicardia auricular, fibrilación ventricular. Todas esas son arritmias rápidas que cuando llegan a un corazón, detonan como si fuera un cortocircuito. El corazón yo lo describo como una casa que tiene paredes, tiene electricidad y tiene tuberías. Las paredes es todo lo que forma el músculo cardíaco, entonces las tuberías son las arterias coronarias, los vasos grandes como la aorta, la vena cava, y la electricidad es donde se genera el impulso para que el corazón pueda funcionar como una bomba. Si esos impulsos son lentos, o sea, el generador de energía del corazón tiene impulsos que son lentos, estamos ante bradicardias. Cuando esos impulsos son muy rápidos, entonces nosotros estamos ante taquicardia, que son un mundo amplio, que incluso existe una especialidad que solamente se dedica a eso, como lo es la electrofisiología. Doctora, tenemos la bradicardia, tenemos las arritmias, las anginas de pecho. Esto puede ser señales, aviso de un posible infarto al miocardio. Pero es posible estar sufriendo un infarto cardíaco sin ningún tipo de manifestación, sin ningún tipo de síntoma. Realmente hay pacientes que hacen infarto silente, lo que se conoce infarto sin dolor. Los infartos sin dolor o infartos silentes son infartos que se dan en poblaciones especiales, como son los pacientes diabéticos, en el que vemos que en los pacientes diabéticos hay una afectación a nivel general, o sea, a nivel sistémico de lo que es el sistema nervioso, y por lo tanto hay alteraciones de la sensibilidad. Esos pacientes hacen infarto sin dolor. También están las mujeres que pueden hacer infarto sin dolor. Los pacientes que toman medicamentos psiquiátricos también pueden hacer infartos sin dolor, y aquellos pacientes pues que son un poquito más jóvenes. Pero eso no quiere decir que que solamente lo vayan a hacer sin dolor, sino que tienen otras manifestaciones que se llaman equivalentes anginosos, como es el dolor de estómago, como son los mareos, como son los vértigos, como son las náuseas, que pueden alentarnos a que el paciente puede estar sufriendo esto. Por esto es que todo paciente diabético que va a una emergencia, que no tiene dolor de pecho, pero que manifiesta que está vomitando, que tiene dolor de estómago, que tiene mareos, ese paciente necesariamente se tiene que descartar que en él no esté pasando un infarto. Oiga esta pregunta, doctora, de una. Fui llevada a emergencia al hospital con aparentes síntomas de infarto. Luego de tratarme en emergencia y hacerme los estudios, me informaron que estaba padeciendo una infección en el corazón, una endocarditis. Esto, después de la pausa, doctora. Doctora, antes de irnos a la pausa, le dejaba en el aire la inquietud de una dama que nos dice que luego de llegar con sintomatologías aparentes de infarto cardíaco y luego de los estudios, le diagnosticaron lo que ella dice una infección en el corazón, una endocarditis. Explíquenme. Tenemos que aclarar algo. La endocarditis infecciosa es una infección de lo que es el tejido miocárdico. No es una enfermedad tan común, puesto que tienen que haber factores de riesgo que predisponga para que un patógeno pues se aloje en el corazón y que pueda infectar el corazón, que sea de suficiente virulencia, es decir, que sea un agente que sea muy agresivo para que se aloje ahí y desencadene esa cascada.
Los pacientes que tienen endocarditis infecciosa son pacientes que vienen presentando síntomas durante larga data. Cuando ya llegan donde el cardiólogo es porque ya vienen desde hace mucho tiempo presentando una fiebre, que esa fiebre es persistente, que la fiebre no se le quita, comienzan a manifestar anemia. Cuando se le hace el examen físico, el médico detecta que tiene un soplo, en el caso de que ya ese patógeno pues haya producido algún daño a nivel del tejido miocárdico. Entonces, esos pacientes, esa entidad es sumamente grave. Es una entidad que causa muchísima mortalidad. El corazón tiene pues válvulas que funcionan como si fueran puertas de casa que se abren y cierran para permitir el flujo de la sangre. Entonces, en esas válvulas es donde mayor se ve que se alojan los patógenos que producen endocarditis. Pero los pacientes que hacen endocarditis son pacientes que son inmunosuprimidos, como aquellos pacientes que pueden tener cáncer o que pueden estar cursando un tratamiento para el cáncer, pacientes que tienen pues VIH, que son pacientes que son inmunosuprimidos, pacientes que tienen una patología cardíaca que predisponga a que se cree una turbulencia y que por lo tanto los patógenos pues se alojen ahí, como son las cardiopatías congénitas, es decir, comunicación interventricular, comunicación interauricular, que tengan daños valvulares de nacimiento. Todos esos cambios pues llevan a que ese paciente sea un candidato a poder padecer esta enfermedad. Doctora, ¿y las enfermedades congénitas, como usted menciona, y hereditarias del corazón, son tan comunes como otras enfermedades? ¿Se hereda la enfermedad cardíaca? Las enfermedades que son pues cardiopatías congénitas, como llamamos aquellas anomalías del nacimiento del corazón, no son tan frecuentes. Nosotros podemos encontrar 1 en 1000, 1 en 10,000. Esa es la frecuencia. Ahora bien, existen patologías cardíacas, o sea, alteraciones del nacimiento que son más frecuentes en la edad adulta y otros que son más frecuentes en la niñez. Muchos de los pacientes que tienen una cardiopatía congénita en la niñez, esos pacientes no sobrepasan la edad adulta, dependiendo de aquella que sea. Existen las patologías congénitas más frecuentes, son la comunicación interauricular y la comunicación interventricular, es decir, la comunicación entre las cámaras superiores del corazón, que el corazón es una casa de 2 plantas, tiene habitaciones arriba, 2 habitaciones arriba y abajo tiene 2 habitaciones más. Entonces, se comunica por puertas específicas. Cuando hay una comunicación entre una pared y otra que no es normal, pues le llamamos comunicación. Si estamos hablando de las partes superiores, que son las aurículas, se llama comunicación interauricular. Y si estamos hablando de las comunicación de las partes inferiores, llamamos que son comunicaciones interventricular. Ahora bien, existen un sinnúmero de patologías como la tetralogía de Fallot, el ventrículo único, la coartación aórtica, que son patologías congénitas del nacimiento y que muchas veces no llegan a la edad adulta. Hoy en día, a través de que ya se pueden corregir estas anomalías en la niñez, contrario a lo que eran en épocas pasadas, vemos que muchos pacientes que nacieron con una cardiopatía congénita, pues ya llegan a la edad adulta con una expectativa de vida muy buena. Doctora, el famoso infarto masivo al miocardio, ¿cómo se previene? ¿Cómo se trata? Y si en los infartos masivos al miocardio es imperativa la cirugía del corazón. El infarto agudo del miocardio, ¿cómo se previene? Bueno, sabemos que ya habíamos dicho que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en todo el mundo, contrario a lo que la población piensa. Quizás usted se muera de un infarto, yo también, porque casi el 70% de la población que muere de una patología, muere de una patología cardíaca. Ahora, cuando nosotros adoptamos estilos de vida saludables, hacemos ejercicio de manera regular, tenemos una dieta baja en grasa, no usamos grasas saturadas, entonces nosotros
tenemos un consumo regular de frutas y de verduras en nuestra dieta, estamos contribuyendo a que nosotros disminuyamos el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Ahora bien, ¿cómo se trata el infarto masivo del miocardio? El infarto masivo del miocardio se da cuando se obstruye una de las principales arterias de las que nacen otras arterias para llevar nutrientes al corazón. Mientras ese vaso está obstruido y tiene menor flujo para todas las caras del corazón, mayor tejido cardíaco queda sin flujo, pues el infarto es más grande. Este infarto tiene que ir a revascularizar, es decir, destapar esa tubería para que pase pues sangre inmediatamente. Entonces, cuando un paciente tiene que ir a cirugía cardíaca por un infarto agudo del miocardio, cuando tiene una complicación mecánica de ese infarto, es decir, el paciente hizo un infarto, se rompió una pared, el paciente tiene que ir a cirugía cardíaca. El paciente hizo un taponamiento cardíaco, que se acumuló sangre en el saco por una rotura de esa pared, tiene que ir a cirugía cardíaca. Y también dependiendo del grado de obstrucción y si el paciente no se pudo permeabilizar porque el daño que tenía esa arteria era muy, muy grande, entonces ese paciente es candidato a ir a cirugía cardíaca de revascularización coronaria. Doctora, esto que usted se refiere en este tratamiento de emergencia, cirugía de emergencia al infartado, es esto de en la arteria colocar, este es el famoso stent que se dice que se coloca, le dio un infarto y le colocaron 1 o 2 stents. Exactamente, cuando se lleva el paciente a cirugía, a intervención coronaria percutánea, que no es una cirugía en sí, sino que es un tratamiento menos invasivo, en el cual a través de la ingle, de la región inguinal, se entra un catéter con el que se llega al corazón y a través de eso pues se llegan a las arterias coronarias y se coloca un stent que lo que hace es abrir la arteria para poder permitir que haya flujo. En caso de que se le haga el cateterismo cardíaco al paciente y el paciente no se pueda colocar un stent porque el daño sea muy grande o porque la arteria esté calcificada, entonces esos pacientes tienen que ir a cirugía de revascularización coronaria. Doctora, la arteria calcificada. Estos stent trabajan contra el ateroma, contra los famosos ateromas. Bueno, se hacen varias técnicas. Hay técnicas que lo que hacen es, primero se entra con el catéter, se llega allá y a través de un rodador, pues se va como destruyendo la placa de ateroma y luego de que se va destruyendo la placa de ateroma, entonces se pone esa plaquita de metal que es pequeñita, que es lo que se conoce como stent. Pero cuando las arterias están muy calcificadas, pues eso no es posible y esos pacientes tienen que ir a revascularización, pero mediante cirugía cardíaca. Doctora, tenemos que hablar del asunto porque tenemos muchas inquietudes con personas que han padecido el COVID-19 en sus diferentes variantes, pero antes nos llama mucho la atención esto que usted dice de la vida sana, del vegetal, de las grasas, pero tenemos entendido, doctora, que uno de los motivos de muerte en infartados es porque hay muchas posibles sintomatologías y manifestaciones que no se identifican o que el afectado no le pone caso, como aturdimiento, falta de aire, mareo, un desmayo. O sea que hay más de 30 indicios que pudieran indicar que una persona está padeciendo o una enfermedad cardíaca o está haciendo, como dicen, un infarto. Lo que pasa es que hoy en día pues la población se nutre de lo que quiere. Entonces vemos que los cirujanos plásticos ven más pacientes que los cirujanos que los médicos que curan enfermedades. Esa es la realidad de hoy en día, porque nosotros queremos estar
bellos por fuera, pero destruidos por dentro. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces, nadie busca información sobre cuáles son los síntomas que yo tengo, si yo puedo tener un infarto, que es una causa de muerte. Si existen síntomas que me hablan de que yo puedo tener la presión alta, la gente no busca información a favor de eso. La gente no anda buscando, son pocas las cosas. Ahora bien, vemos que si tú le dices que la piel se le pone bonita con China, pues la gente va a comenzar a comprar China y a ponerse China, porque ya no, ni siquiera estamos queriéndonos estar sanos, queremos estar bonitos. Entonces, existen síntomas que son específicos: dolor de pecho, mareo, dolor en el estómago, abdominal, náuseas, exactamente, dolor abdominal, náuseas, que se le calambre a un brazo, que usted pierda la sensibilidad de una parte del cuerpo. Todos esos son síntomas que nos deben de alertar a que nosotros tenemos que acudir sí o sí a una emergencia médica. doctora, la inquietud por la que tenemos más de 10 preguntas. COVID y daños periféricos cardíacos. Tenemos un amigo de consulta participativa que dice que nunca había padecido ningún tipo de problemas cardíacos, que le dio el COVID-19 en 2 ocasiones y en los últimos 9 meses ha ido a emergencia en más de 3 ocasiones por problemas de arritmia, problemas de palpitaciones y problemas de pulsaciones elevadas. Dígame, doctora. Mira, el síndrome post-COVID, que es el síndrome que se describe ahora, luego de que el paciente tiene ciertas manifestaciones después del COVID. Manifestaciones que pueden ser cardíacas, neumológicas y neurológicas, porque el COVID ha venido a pues desatar una serie de problemas a nivel sistémico. Muchos de los pacientes que padecen COVID, y eso es un dato importante, porque independientemente de la duración de la enfermedad, independientemente de la gravedad de la enfermedad, independientemente de las manifestaciones clínicas o síntomas, los pacientes post-COVID presentan este síndrome post-COVID, que es en el que esos pacientes luego de un tiempo pues van a manifestar. Como el COVID es una enfermedad que es infecciosa, es una enfermedad viral que produce una inflamación a nivel de todos los tejidos, y de eso no está fuera el corazón, pues produce una serie de daños. Muchos de los pacientes que se han presentado luego del COVID van a presentar arritmias, que es una de las manifestaciones más frecuentes. Van a presentar también hipertensión arterial, que aunque nosotros vemos que hablamos poco de eso, pues presentan hipertensión arterial. Pacientes que no eran hipertensos, luego del COVID, pues quedaron siendo hipertensos. Pacientes presentan un dato muy importante, y ojo, porque muchos de los pacientes que andan por ahí con falla cardíaca, que es una condición grave, es secundaria a una miocarditis post-COVID, y el paciente a veces no lo sabe, y cuando llega al médico, pues ya llega de una manera deteriorada. Y la falla cardíaca, el 50% de los pacientes que están bajo tratamientos novedosos van a estar muertos a los 5 años. Es decir, que todo el paciente que padeció COVID tiene que ir regularmente, aunque sea una consulta una vez al año con el cardiólogo, para que el cardiólogo controle todos los factores de riesgo, porque esta enfermedad ya se le sumó un factor nuevo de riesgo cardiovascular. Entonces, esos pacientes tienen que tener un seguimiento, no con un internista, tiene que ser con un cardiólogo de cerca, o sea, que un médico que esté capacitado en tratar esas enfermedades de cerca y que tenga un amplio conocimiento sobre esto. Doctora, hemos visto reportes también de jóvenes que han padecido el COVID, personas entre 30 y 45 años, jóvenes con padecimientos cardíacos post-COVID. Incluso se han reportado infartos agudos de miocardio que son post-COVID. Hemos tenido jóvenes que se han infartado post-COVID, jóvenes que se han infartado posterior a la vacunación. Eso se da más ya con la tercera dosis de la vacuna que con las otras dosis, y con vacunas como son la Pfizer,
y como es también la AstraZeneca, que son vacunas que son ARN. Con esa es con la que mayor evidencia se ha dado de este tipo de manifestación clínica, pero el COVID ha venido a trastornar el sistema cardiovascular de viejos, niños, ancianos y jóvenes, de todos los pacientes en sí. Por eso todo el paciente tiene que tener un seguimiento de cerca. Doctora, se nos acabó el tiempo. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con la doctora Reina Maciel Bautista, cardióloga, internista, solo nos resta darle las gracias por estar ahí y como siempre hacer nuestra pequeña exhortación con respecto de las pandemias y de los virus que nos están atacando. Por favor, mantengamos la higiene de manera continua. Lavémonos las manos, usemos la mascarilla, observemos distanciamiento social en la medida de lo posible y seamos una herramienta de salud y prevención para nosotros y todos los que nos rodean. Amigos, el COVID es una realidad. El COVID no se ha ido. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.